Bien, hablemos de receptores. Los receptores son macromoléculas generalmente de naturaleza proteica que existen en las células capaces de interactuar selectivamente con ligandos exógenos y endógenos. A todas las sustancias que actúan sobre receptores del organismo se les llama ligandos, denominándose endógenos a los que existen en el interior del cuerpo y exógenos a los que introducimos del exterior. La ubicación de los receptores puede ser en la membrana celular o intracelular. Los receptores de membrana son macromoléculas proteicas que se ubican entre los fosfolípidos de la membrana, generalmente sobresaliendo en el lado externo o interno de la misma. Los receptores están además en estrecha relación con otros componentes intracelulares como las enzimas adenisiclasa, por ejemplo, la que activan para generar un cambio funcional en la célula. Para que un receptor sea considerado debe de tener dos requisitos fundamentales, que son capacidad de reconocimiento, es decir, debe reconocer un tipo específico de sustancia, y capacidad de transducción, y es la unión del receptor con su ligando específico y debe producir una respuesta por medio de un sistema de transducción que desencadenará una respuesta en el órgano efector. La clasificación de los receptores los vamos a clasificar en asociados a canales iónicos, acoplados a proteínas G, con actividad enzimática propia, y receptores intracelulares. Los canales iónicos son estructuras proteicas transmembranales. El canal está formado por varias proteínas por diferentes proteínas llamadas subunidades que atraviesan la membrana citoplasmática, constituyendo un poro o canal iónico que actúa a modo de compuerta. Estas proteínas las denominamos alfa, beta, sigma, delta, etc. Y se abren por dos tipos de estímulo: cuando llega una señal eléctrica, en el caso de los canales operados por descarga, o cuando llega una molécula, que son los canales operados por receptores. La función del canal iónico es que permite flujo de iones de un lado y del otro de la membrana celular. ¿De qué depende? Es dependiente del paso de los iones para dar lugar a la estructura molecular, lo que permite a estos canales funcionar como tal. Cuando hablamos de canales iónicos de la célula, nos referimos al intercambio de iones de sodio, potasio y en algunos casos de calcio. Luego entonces cada canal iónico reconoce un sustrato o sustancia, en este caso por la carga y peso molecular, y así permite o bien obstaculiza el paso del resto de las sustancias que se encuentran en los líquidos extra e intracelulares. La proteína atraviesa 4 veces la célula y cada dominio tiene 6 segmentos. Tiene un sensor como por ejemplo el sodio, más el potasio y el calcio, para formar un canal de sodio accionado por voltaje, que se caracteriza por tener dos sensores y un lugar de reconocimiento del ligando. El canal de cloro del receptor GABA alfa está formado por varias unidades de proteína en la apertura del cloro. En la apertura del cloro entra esta célula produciendo una hiperpolarización negativa y estabilidad de la membrana celular, como por ejemplo tenemos los barbitúricos, los anestésicos generales y el alcohol. Existe también el canal de cloro del receptor de la glicina y el receptor GABA alfa. El receptor GABA alfa, vamos a tener el receptor canal GABA alfa, que es un canal de cloro, el ligando de la molécula GABA, que es un neurotransmisor, la subunidad del receptor, el sitio de unión a los barbitúricos, el sitio de unión a los esteroides, los iones de cloruro, el sitio de unión a pricotoxina y el canal de cloruro, el sitio de unión a la benzodiazepina y la membrana plasmática.
La estructura del receptor GABA beta se encuentra en la membrana plasmática tanto de terminal, presináptico y postsináptico. Pues básicamente lo que tenemos aquí son los receptores. Vamos a tener fármacos que se unen a los receptores y fármacos que no se unen. Hay fármacos que carecen de una acción farmacológica, como pueden ser los placebos, y fármacos que tienen una acción definida, y para esto debe de unirse primero a un ligando. Hay fármacos que no se unen a receptores, y esos son los fármacos que mediante la acción modifican la acción de las enzimas, que tienen propiedades mediadas por propiedades coligativas, es decir, la manera en la que se ligan entre ellos o entre las sustancias, que producen efectos biológicos dados por interacciones químicas, y los que producen efectos biológicos dados por la incorporación de una droga en lugar del metabolito normal, los que tienen efecto alostérico y los que tienen efecto placebo. El mecanismo de acción de los medicamentos se entiende por mecanismo de acción a la modificación íntima a nivel molecular que se produce por la unión del fármaco con su estructura blanco o con su órgano blanco. Casi todos los fármacos, excepto los que tienen una acción local, actúan sobre receptores específicos. Existen 5 tipos de acción farmacológica. Primera, estimulación, que es la disminución de las funciones del organismo o sistema. Segundo, depresión, es la disminución de las funciones del organismo. 3. Irritación, es la estimulación violenta que produce una reacción. 4. Reemplazo, y se denomina así a la sustitución de una hormona o un compuesto que falta en el organismo. 5. Quinta tipo de acción farmacológica son las antiinfecciosas. Estos fármacos introducidos al organismo son capaces de eliminar o atenuar los microorganismos que producen enfermedades sin provocar efectos importantes en el hospedero. Por ejemplo, la acción del antibiótico es eliminar microorganismos y su efecto es tender a la recuperación del organismo, como por ejemplo bajar la fiebre, recuperar apetito, etc. El sitio de acción farmacológica puede ser local y sistémica. Local, como su nombre lo dice, actúa en el lugar en donde penetra a la circulación, y la sistémica actúa por completo en un sistema. Algunos de los factores que influyen en la acción de los fármacos pueden ser la dosis, el estado de salud del paciente, la especie, la raza, la edad, el peso y el área corporal, la gestación, si está gestante, la alimentación, clima, frío o altitud, la tolerancia, la taquifilaxia, la adaptación, la sensibilización, intolerancia o hipersensibilidad, la idiosincrasia y la alergia medicamentosa. El mecanismo de acción de los fármacos es el siguiente. Primero que nada debemos de entender que no crea nada nuevo, solo activa o inhibe lo que encuentra. La acción farmacológica es aquella modificación o cambio o proceso que se pone en marcha en presencia de un fármaco. Puede ser un proceso bioquímico, una reacción enzimática, etc. El efecto farmacológico es la manifestación observable que aparece después de una acción farmacológica, y no hay efecto sin acción, y cada acción comporta un efecto. Algunos fármacos son pocos selectivos en su actividad farmacológica y otros son altamente selectivos